Cristo, roca eterna. Proverbios capítulo 28, verso 13 nos dice la palabra de Dios así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. Los capítulos 25 al 28 del libro de Proverbios nos presentan una colección de proverbios orientados a la conducta pública y privada. Esta sección destaca por su estilo comparativo, utilizando metáforas de la naturaleza y la vida diaria para ilustrar verdades morales profundas. Aquí se aborda la importancia de la discreción en el discurso, el respeto a la autoridad, la administración de la ira y el valor de la corrección. Es un bloque de enseñanza enfocado en cómo el sabio debe conducirse frente a los demás y cómo el carácter debe ser constantemente pulido por la disciplina y la prudencia. Amén. Alabado sea Dios. Capítulo 25. El gobierno del lenguaje y la prudencia social. Este capítulo marca el inicio de una nueva colección de proverbios atribuidos a Salomón, enfocándose en la etiqueta en la corte, la resolución de conflictos y el autocontrol como virtudes esenciales para la vida pública y privada. Amén. La discreción en la autoridad y el trato, versos del 1 al 10. El autor sagrado destaca la gloria de Dios en ocultar asuntos y la del rey en escudriñarlos, sugiriendo que la búsqueda de la verdad es una labor noble. Se exhorta a no autoproclamarse en presencia de superiores, pues es preferible ser invitado a subir que ser humillado. Se subraya la importancia de resolver disputas de forma privada para evitar la vergüenza pública y la pérdida de reputación, manteniendo la confidencialidad como un pilar de la integridad personal. Amén. La estética de la palabra y el consejo, versos del 11 al 15. Se utiliza una metáfora, dice el verso 11: manzana dorada con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Amén. La sabiduría del que reprende es apreciada por quien tiene un oído dócil. Se contrasta al hombre que presume de falsa liberalidad con aquel que es fiel, y se enfatiza que la paciencia y la suavidad del mensaje tienen la capacidad de romper barreras defensivas y persuadir a quienes ostentan autoridad. Amén. La moderación en la convivencia, versos 16 al 20. Se recomienda prudencia en el consumo de placeres y en las relaciones sociales. No saturar la casa del vecino para evitar el hastío y el rechazo. El falso testimonio se compara con armas de guerra, causante de dolores irreparables. Se advierte sobre la ineficacia de confiar en un infiel durante una crisis y la insensatez de intentar alegrar a alguien afligido con canciones fuera de lugar, enfatizando la empatía y la oportunidad. Amén. El servicio y el dominio propio, versos 21 al 28. Se propone una ética de amor al enemigo, donde el trato bondadoso actúa como un fuego que provoca arrepentimiento. El capítulo concluye con una advertencia severa contra la ira y la falta de templanza. Una ciudad sin muralla es la analogía de un hombre que no puede controlar su espíritu, quedando vulnerable a cualquier influencia externa, hostilidad o error destructivo. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 26. La necedad, la pereza y la discordia. Este capítulo analiza la conducta del necio y el perezoso, exponiendo la inutilidad de sus patrones de vida y la necesidad de aplicar la sabiduría para identificar y neutralizar tales comportamientos. Amén. La naturaleza del necio y su discurso, versos del 1 al 12. El autor sagrado utiliza comparaciones irónicas para demostrar que el honor no corresponde al necio y que intenta instruirlo en un esfuerzo baldío. Dice el verso 11: como el perro vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Amén. Se destaca que, al igual que una flecha que hiere al alzar, los dichos del necio carecen de propósito. Repetir sus errores es tan irracional como un perro que vuelve a su propio vómito. Se advierte que quien confía en un necio sufre consecuencias tan graves
como quien intenta caminar sobre sus pies mutilados. Amén. La inercia del perezoso, versos del 13 al 16. La pereza se presenta como una patología paralizante. El perezoso intenta excusas fantásticas para no enfrentar la realidad laboral, atrapado en un ciclo de inactividad que él mismo justifica, aunque se considere a sí mismo más sabio que 7 hombres capaces de dar razones lógicas. Su estancamiento revela una profunda desconexión con las demandas de la vida y el desarrollo personal. Amén. La creación de discordia, versos del 17 al 22. Se aconseja intervenir o no intervenir en conflictos ajenos, pues esto equivale a intentar sujetar a un perro por las orejas. El autor sagrado denuncia al hombre engañoso que causa daño y luego pretende que todo fue una broma. La contienda se alimenta de la falta de combustible y de chisme. Sin el difamador, las llamas de la discordia se extinguen, revelando que el chisme es una herida que penetra profundamente en el interior del hombre. Amén. El engaño y la malicia oculta, versos 23 al 28. El capítulo concluye advirtiendo contra la hipocresía. Los labios afables pueden ocultar un corazón cargado de odio y planes destructivos. Aunque el engañador logre disimular su malicia mediante un discurso amable, la verdad terminará por exponer su plan ante la asamblea. Se advierte que el que cava una fosa para otros terminará cayendo en ella misma, y la piedra que se lanza con mala intención volverá sobre quien la arrojó. Amén. Capítulo 27. La amistad, la previsión y el carácter. Este capítulo se centra en la fragilidad de las relaciones humanas, la importancia de la gestión proactiva de la vida y el valor de la retroalimentación honesta en el crecimiento personal. Amén. La humildad y la honestidad relacional, versos del 1 al 10. El autor sagrado advierte contra la presunción sobre el futuro y la vanidad de buscar la propia alabanza. Se establece que la reprensión manifestada es superior al amor oculto. Las heridas causadas por un amigo fiel son preferiblemente a los besos engañosos de un enemigo. Se enfatiza el valor de la constancia en las relaciones. No abandonar al amigo histórico en momentos de crisis es mejor que buscar ayuda en parientes lejanos durante el infortunio. Amén. Prudencia y discernimiento. La sabiduría del Hijo es la alegría del Padre, actuando como escudo ante las críticas externas. El prudente es quien anticipa el peligro y se resguarda, mientras el insensato sufre las consecuencias de su falta de visión. Se reitera la advertencia sobre los riesgos de avalar a desconocido y se describe la irritabilidad constante representada por una gotera incesante como una fuerza que desgasta incluso la tranquilidad doméstica más estable. Amén. La dinámica del crecimiento mutuo, versos del 17 al 22. La relación interpersonal es definida como un proceso de afilado. Dice el verso 17, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Amén. El carácter se perfecciona mediante la interacción. Se observa que el corazón humano se refleja en el trato con otro, tal como el rostro se mira en el agua. Aunque el necio sea sometido a prueba severa, su insensatez permanece, demostrando que la corrección solo es efectiva en quien posee disposición para cambiar. Amén. Administración y diligencia, versos 23 al 27. El capítulo cierra con un consejo práctico sobre la gestión de recursos. Se insta a conocer el estado de los bienes y cuidar con dedicación el trabajo. El autor sagrado sostiene que la diligencia asegura sustento, ropa y bienestar para la familia. La prosperidad se presenta no como un golpe de suerte, sino como el resultado de una atención meticulosa a la responsabilidad diaria. Amén. Capítulo 28. La justicia social y la integridad moral.
Este capítulo contrasta la conducta del justo frente a la del impío, enfocándose en cómo la rectitud moral sostiene tanto al individuo como a la estructura de una nación. Amén. La valentía de la rectitud frente al miedo, versos del 1 al 8. La integridad otorga una valentía audaz, mientras que la impiedad engendra paranoia. Un país estable es fruto de líderes que comprenden la justicia, mientras que la corrupción gubernamental genera inestabilidad constante. Se enfatiza que quienes abandonan la ley elogian al impío, pero quienes la guardan se enfrentan a él. Asimismo, la prosperidad mala vida terminará en manos de quien se compadece del pobre, pues el engaño espiritual siempre resulta contraproducente. Amén. La arrogancia y la autopercepción, versos del 11 al 17. El rico a menudo confía en su propia sabiduría, pero el pobre, con discernimiento, puede ver a través de su fachada. Cuando los justos triunfan, el honor abunda. Cuando los impíos medran, la gente se esconde. Se subraya que el ocultamiento del pecado garantiza el fracaso. Dice el verso 13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Amén. La vida humana es frágil y aquel que se comporta con integridad será preservado, mientras que el que sigue caminos perversos caerá de repente. Amén. Diligencia, codicia y justicia, versos 18 al 23. La laboricidad es el camino a la suficiencia, mientras que seguir la vanidad conduce a la pobreza. El hombre fiel recibirá abundancia, pero el que busca riqueza apresurada mediante el engaño no quedará sin castigo. Se critica el favoritismo en el juicio y se advierte que la codicia distorsiona la visión moral. Eventualmente, quien reprende con honestidad será más apreciado que aquel que adula con palabras vacías. Amén. La pasión del corazón y la confianza en Dios, versos 24 al 28. Quien roba a sus padres y lo justifica es un destructor. El alma codiciosa aviva contiendas, mientras que la confianza absoluta en el Señor conduce al crecimiento. La autosuficiencia del necio es una trampa, pues solo camina con sabiduría quien sigue el consejo divino. Finalmente, se destaca que el hombre generoso nunca tendrá carencia, mientras que el que ignora el sufrimiento ajeno solo encontrará maldición. Concluimos. La lección general de estos capítulos del 25 al 28 de Proverbios es que el carácter de una persona es su mayor posesión y su mejor defensa. Se enfatiza que la honestidad, la integridad y el temor a Dios son el antídoto contra la corrupción, la pereza y la envidia. Concluimos entendiendo entonces que aunque el hombre pueda intentar ocultar sus intenciones, nada escapa al escrutinio divino. En última instancia, vivir bajo estos principios no solo asegura una vida estable y honrosa, sino que edifica una existencia que refleja la luz y el orden del Creador en medio de una sociedad caótica. Amén. A su nombre gloria. Oremos. Padre Celestial, que tu sabiduría sea el filtro de cada una de nuestras palabras y acciones. Ayúdanos a ser íntegros en lo oculto, pacientes en nuestras relaciones y diligentes en nuestras responsabilidades. Que tu luz exponga nuestra necedad y que tu corrección nos guíe siempre por el camino de la rectitud. Te entregamos nuestro carácter para que tú los moldees, de modo que nuestras vidas sean un reflejo fiel de tu verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde.